grabación. Iniciamos la... Ha comenzado a grabarse la sesión, ya estamos incluidos en esta sesión y voy a compartirles pantalla brevemente con estos insumos para que ustedes, estos insumos que es un PDF, una presentación en PowerPoint que en su momento yo he utilizado y me ha sido de mucha utilidad para explicar la materia. Compartir pantalla, ventana de aplicación, aquí tenemos ventana de aplicación, vamos a... Todavía no estamos viendo la... Ahí, ajá, ahí está. Compartir. En esto, ahora estoy compartiendo la pantalla, sí la podemos ver, ¿verdad? Ahí estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí es visible? Sí, sí, maestro. Sí, ya se observa, profesor. Perfecto. Sí. Bueno, Sí. este insumo nos rodea sobre los principales actores, los protagonistas de nuestro proceso. Nuestro protagonista número uno es el actor, quien tiene una pretensión, tiene un interés que deducir, un conflicto que plantearlo al órgano jurisdiccional, un juzgador, por supuesto, en la cúspide de nuestra relación jurídico-procesal, y por supuesto aquí, persona física o moral denominada demandado. Estos son nuestros protagonistas, y todos tienen que ver con la sentencia, todos van a construir una sentencia. Les aclaro que la sentencia no es el único medio de extinción de los procesos. También existe la caducidad de la instancia y el convenio. Permítanme un momentito. Disculpen ustedes, pero tengo yo que apagar el teléfono de casa, porque si no si me lleva una llamada me distrae de ustedes. Perdón por interrumpir, y también voy a poner el modo de vibración mi teléfono para que no nos haga ruido, no nos molesten en estos momentos. Ahora sí, discúlpenme. Bueno, les decía yo, estos son los protagonistas de nuestra triada procesal. Todos van a tratar, en la medida de lo posible, de obtener a través de todas las secuencias procesales de una sentencia, pero, insisto, la sentencia no es el único medio de extinción del proceso, de conclusión del proceso. También existen otros dos, como les dije, la caducidad de la instancia, que se origina por la inactividad procesal de las partes, y el convenio judicial, que es producto de actividades de mediación o de conciliación entre las partes. El principio de la sentencia siempre tiene que ver con un principio de impugnación. Esto es muy importante. Todos los actos procesales son susceptibles de impugnarse por las partes. Esto les podrá dar referencia de que con relación a este proceso, a los procesos civiles, familiares o mercantiles, existen una serie de principios que los van regulando. Principios que están tratando de, ya sea que tengan que ver con su naturaleza o ya sean que tengan que ver con sus reglas de tramitación. Quiero dejar sentado dos cosas. Hay que distinguir lo que son procesos de lo que son procedimientos.
Seguramente ustedes, algunos hayan estudiado ciencia política o contabilidad o administración pública o privada y entiendan dentro de esas áreas del conocimiento qué es un proceso o qué es un procedimiento. En el ámbito o en la arena procesal es muy útil la distinción entre proceso, procedimiento y juicio. Como yo les dije ayer, el objetivo de todo proceso es la solución, la composición, el arreglo de una controversia, de un litigio o de un pleito entre las partes. Eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, en esta lámina no estamos citando a los terceros, pero en los procesos también puede haber terceros que intervengan con personalidad acreditada ante el juzgador para deducir sus propios derechos en la contienda entre actor y demandado. Ojo, no confundir a estos terceros o terceristas con los auxiliares de la administración de justicia, como podrían ser el caso de los peritos, por ejemplo, o de otros personajes como podrían ser las personas con capacidad que comparecen al proceso en calidad de testigos, a rendir un deposado, a rendir declaración, a rendir una serie de afirmaciones que les consten y a las que si les constan están obligados a comparecer. Hay que distinguir entonces terceros o terceristas, auxiliares de la Administración de Justicia o testigos. Todas estas personas no tienen derechos procesales dentro de las contiendas. Y también es muy importante, en los procesos civiles o mercantiles o familiares, la figura de el Ministerio Público en ocasiones es importante tomarla en cuenta, porque el Ministerio Público puede comparecer en el ámbito de los procesos y de hecho comparece o se le pide que comparezca cuando es probable que exista la comisión o que se esté ante una problemática delictuosa que haya surgido con motivo de la tramitación de los procesos civiles, mercantiles o familiares. Entonces, dicho esto, y para que eso les sea más fácil de entender, todos estos son los protagonistas a los que vamos a ver durante el curso con especial interés. Voy a cambiar, acabo de cambiar la lámina. Hay procesos civiles de índole federal y hay procesos civiles de índole local. Cuando yo hablo de procesos civiles, puedo hablar de procesos civiles, mercantiles o familiares, pero aquí voy a hacer una distinción muy puntual. Cuando yo hablo de procesos civiles, estoy excluyendo a los de índole mercantil y a los de índole familiar. Me estoy centrando exclusivamente en la materia civilista del proceso. Que vean, para que tomen en consideración cómo se puede jugar en la arena federal y en la arena local. Me van a poder preguntar ustedes cómo sé cuándo me encuentro ante la arena federal o ante la arena local. Y sería una muy buena pregunta que me pudieran formular y yo tendría que remitirlos forzosamente, ya sea a la ley orgánica, ojo, apúntenle, ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, o bien ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, o ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, o ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, o del Estado de Tlaxcala, o del Estado de Baja California Sur. Porque ahí, en esas legislaciones orgánicas, me van a fijar un concepto muy importante que ustedes tienen que entenderlo, que es el de competencia. Recuerden ustedes que ustedes en su teoría del proceso vieron un esbozo de jurisdicción y competencia. La jurisdicción es la facultad o el atributo esencial de los órganos jurisdiccionales para decir el derecho, para componer controversias.
pero la competencia propiamente es la medida de la jurisdicción. ¿A qué me refiero? Que si tu ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México deposita competencia en asuntos de resolución de interdictos posesorios, por ejemplo, o de asuntos contenciosos en materia civil, como podría ser el ejercicio de una acción reivindicatoria, a jueces locales de la Ciudad de México, no tendríamos que buscar competencia con relación a esas controversias en el ámbito federal. ¿Por qué? Porque ya existe una norma que deposita la competencia para conocer de esa clase de asuntos a los juzgados locales de la Ciudad de México, en tratándose de inmuebles que se encuentren localizados, por ejemplo, en la Ciudad de México. Otro ejemplo, en materia de alimentos. En materia de alimentos ocurre, por ejemplo, de que la competencia se encuentre sujeta a la elección del actor. ¿Quién es el actor en un proceso de alimentos? El actor va a ser el acreedor alimentario, y la ley deposita que a elección del acreedor alimentario, él, en el ámbito de sus atribuciones particulares, elija ante qué juez quiere demandar al deudor alimentario, ya sea ante el juzgado donde vive el acreedor alimentario, que podría ser Ecatepec de Morelos, Estado de México, o Puebla de Los Ángeles, Estado de Puebla, o bien el juez del domicilio donde vive el deudor alimentario, como podría ser la casa que se ubica en la Ciudad de México del deudor alimentario, cuya competencia le correspondería a un juzgado de lo familiar. Pero en ese caso la legislación establece la opción para que el actor, el acreedor alimentario, elija el foro donde le conviene litigar. No siempre es así, y por eso tienen ustedes que ser muy cuidadosos para seleccionar correctamente la competencia del juzgador. Les voy a poner un muy tranquilo ejemplo en materia federal. Por ejemplo, en materia federal, el juzgado federal para atender asuntos de índole civil estrictamente, de estricta legalidad, de procesos civiles de índole federal, son aquellos relacionados con la administración de justicia, con sujetos de la administración de justicia o con bienes de índole federal matriculados, por ejemplo, en el registro federal y público de la propiedad, registro público de la propiedad de índole federal. Tomen en cuenta de que existen inmuebles de índole que están regulados por disposición del Código Civil Federal y que tienen un registro federal. A esa clase de controversias podríamos nosotros atender a que la tramitación de una acción reivindicatoria de un particular en contra de la Administración Pública Federal, titular de un inmueble, pueda ser llevada a cabo ante un juzgado de distrito especializado en materia civil de la Ciudad de México o de la ciudad de Tlaxcala o de la ciudad de Guanajuato, donde se encuentre ese bien inmueble federal. Espero comprendan bien el alcance de la competencia del juez, que es un atributo, un presupuesto procesal que es muy importante tener. Por eso, en este esquema del proceso civil, ustedes van a ver que existen jueces de distrito, no solamente en materia penal o en materia administrativa, sino en materia civil, porque ellos están destinados a resolver controversias de índole civil federal, de acuerdo a reglas de competencia claramente establecidas en la ley orgánica, en este caso, del Poder Judicial de la Federación. Por encima de estos juzgados de distrito existen tribunales colegiados de circuito
y tribunales unitarios de circuito. Generalmente, en el proceso a dos instancias, como se regula en el Código Federal, estoy refiriéndome al Código Federal de Procedimientos Civiles, generalmente el juzgado de primera instancia es un juez de distrito en materia civil y un juez de apelación o un juez de segunda instancia será un tribunal unitario de circuito en materia estrictamente del proceso civil federal. No me meto en el amparo, porque en el amparo de índole civil hay jueces de amparo de distrito en materia civil que conocen amparos de índole civil, pero aquí el tribunal de segunda instancia, el tribunal de revisión, ya sería un tribunal colegiado de circuito. Y aquí únicamente en vía de ilustración podemos ver el pleno de la Suprema Corte de Justicia que tiene, conforme a esa ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, competencias muy determinadas. Rara vez se va a entrometer en un asunto de índole civil, generalmente pues para eso tiene su segunda instancia, aquí el Tribunal Unitario de Circuito, toda vez que esta competencia es de índole jurisdiccional, constitucional, y se va a quedar efectivamente pues con asuntos de índole de amparo o de índole constitucional, pues que le son correspondientes a ella. Voy a seguir adelante, por favor, con otra. Aquí está. Los códigos, la justicia local, aquí me estoy apoyando en la justicia local de la Ciudad de México. Espero que esta lámina les ilustre perfectamente. Ha habido un cambio, fíjense que desde el año pasado, antes existía la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Pero con motivo del cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México y de que el legislador consideró importante redactar una nueva legislación orgánica, desde el 2019 existe la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, misma que abroga la anterior Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Me disculpo con ustedes, probablemente la terminología, la nomenclatura de estos juzgados haya cambiado. Habría que actualizar esta lámina para efectos explicativos, pero ustedes por lo regular van a encontrar, por ejemplo, en el ámbito local que existen jueces de primera instancia, ya sea de índole civil, de índole familiar. Aquí estoy todavía incluyendo asuntos de índole penal, pues estos asuntos deberían de ser estudiados en la materia correspondiente. Tú me preguntarás si la materia mercantil, por ejemplo, es de índole federal, ¿cómo es posible de que nosotros tengamos, los juzgados locales tengan competencia? Pues tienen competencia habida cuenta de que la materia mercantil, siendo federal, es una materia de índole concurrente. ¿Qué quiero decir con concurrente? Que tanto juzgados de índole federal, juzgados de distrito, o juzgados de primera instancia en el ámbito local, pueden concurrir en cuanto a su competencia para conocer, resolver y sustanciar asuntos de índole mercantil. Esto por disposición constitucional. Por tanto, existe competencia concurrente entre la Federación y las administrativas para conocer controversias de índole mercantil. Generalmente los abogados eligen, de acuerdo a su conveniencia, qué juzgado quieren que conozcan de sus asuntos. Aquí podemos ver muchos asuntos de índole mercantil que efectivamente son ventilados ante juzgados de distrito en materia civil, pero el grueso de los abogados prefieren litigar en la justicia local. Esta afirmación pues sigue siendo cierta, pues porque les es más fácil litigar o concentrar sus asuntos dentro de un poder judicial local, pero no es, siendo esa práctica habitual, no es forzoso que ocurra en la realidad en materia mercantil. Pueden ocurrir, pueden comparecer ante los juzgados federales para que conozcan de sus controversias y esos juzgados deberán ceñirse
a la regulación del Código de Comercio para ventilar esa clase de controversias. Dicho eso, con relación a la materia mercantil. Con relación a la materia civil estricta, les invito yo a leer, vamos a detener un poquito en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México para que ustedes puedan visualizar con tranquilidad cuál es la competencia que le confiere el Congreso de la Ciudad de México a los jueces locales de esta entidad federativa. Este esquema que estoy poniendo a su consideración generalmente opera así en la realidad. Hay juzgados de cuantía menor, ¿sí? Y efectivamente hay juzgados, aquí ya me estoy, hay juzgados en materia oral, en materia de proceso oral civil, que es la gran adecuación que han hecho la mayor parte de los poderes judiciales en nuestro país de adecuar la justicia a un modelo oral civil. Como les referí ayer, este modelo oral civil no es puro, toda vez de que su fase postulatoria sigue siendo escrita, pero tiene con mayor, está dibujada con mayor precisión que el desahogo de la audiencia de juicio sea concentrado, sea ágil, sea oral y tenga el respaldo de que sean grabadas esas audiencias en medios o mecanismos electrónicos. Entonces, podrán ustedes visualizar en estas pequeñas láminas lo importante que son las competencias de los juzgadores. Esto lo podrán ver, esto de la clasificación de los procesos, ayer les manifesté una pincelada con relación a la foral o escrita o mixta. Para mí, se los manifesté, los procesos son mixtos, son escritos con énfasis en la oralidad, con mayor énfasis en los denominados procesos especiales de índole oral civil, pero nuestra materia no ciñe o no circunscribe al proceso ordinario civil. Eso es el modelo general, un modelo general del cual tenemos que partir para poder ver a los otros procesos. Aquí esto, con relación al impulso procesal, podrán ustedes ver que el proceso puede ser dispositivo, inquisitivo, mixto. Dicen los doctrinarios, dice el doctor Gómez Lara, que así debe de ser. En realidad, en la práctica, el impulso procesal es tanto de las partes, por cuestión dispositiva, como del propio juzgador. Es decir, el juzgador tiene reservados algunos poderes dentro del Código de Procedimientos Civiles que le lleva a ser el rector de las contiendas y que le permiten agilizar su tramitación. Y esto también tiene que ver con la materia procesal ordinaria, sí. Por lo cual, por materia del impulso procesal, efectivamente las partes impulsan el procedimiento, pero también el juez lo hace en la realidad, ¿sí? No es exclusivamente dispositivo o exclusivamente inquisitivo. Aquí, antes de meterme aquí en la cuestión cautelar, declarativa y ejecutiva, y para no confundirlos, centro su atención en la cuestión de la generalidad del proceso. Dicen los generarios, los procesos pueden ser ordinarios o especiales. Reitero, en la materia del curso es el proceso ordinario civil, la vía ordinaria civil, que es la vía general. Pero la pregunta esencial que ustedes me pueden decir es, maestro, ¿y cómo puedo yo entender, cómo puedo yo optar por una vía ordinaria o como una vía o por la vía especial? Voy a adelantarme aquí en esta presentación. Miren, hay procesos o vías privilegiadas o especiales, como la ejecutiva civil, como las controversias del orden familiar, las controversias del arrendamiento inmobiliario, todo esto circunscrito al ámbito de la Ciudad de México, no me estoy metiendo en la legislación estatal.
El propio juicio o proceso oral civil regulado también es un proceso especial. Mira, aquí hay un juicio que se denomina juicio de nulidad, nulidad de juicio concluido. Juicio de levantamiento de acta de reasignación genética, por ejemplo. Juicio de pago de daños culposos por tránsito de vehículos. Juicio concursal. Tenemos varias opciones. Entonces me puedes decir, maestro, ¿cómo puedo diferenciar entre un proceso ordinario civil, un proceso ordinario, y un proceso especial, como podría ser especial hipotecario? La respuesta es muy sencilla, pero es muy importante que la sepan manejar. Por ejemplo, tienes que identificar un problema, llega a tu conocimiento un problema que una de las partes quiere introducir como una causa en un proceso. Quiere demandar, así hablan los justiciables, quiero demandar a Perengano. ¿Por qué lo quieres demandar? Cuéntame cuál es tu problema. Y te va a decir, fíjate que yo soy arrendador de Perengano y Perengano es un inquilino y este inquilino me debe 3, 4, 6 meses de renta, ya no lo soporto, aquí está el contrato escrito, pero yo lo quiero de patitas en la calle. Mi objetivo es sacarlo de mi inmueble y que me pague todo y que se largue. La pregunta aquí fina es, ¿qué clase de procedimiento tengo que seguir para obtener que un juzgador me entregue la posesión del inmueble, le obligue a este inquilino a su ocupación y entrega del bien inmueble? Pues muy sencillo. Tenemos que ver en nuestro Código de Procedimientos Civiles, aquí es donde yo me centro. Pregunta, ¿existe regulación especial para la materia de arrendamiento de casa-habitación? Y me pongo yo a leer mi Código de Procedimientos Civiles y entro controversias de arrendamiento inmobiliario, que pueden ser en el ámbito comercial o en el ámbito de arrendamiento de fincas urbanas destinadas para la habitación. Encontré una vía, efectivamente el código establece esta vía especial. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que optar? ¿Cuál vía tengo yo que privilegiar? ¿La vía ordinaria civil o la vía de controversias de arrendamiento inmobiliario? Y la respuesta es muy sencilla. Si tu problema tiene que ver con arrendamiento inmobiliario y existe una vía especial regulada en tu Código de Procedimientos Civiles, tienes que atender la vía especial, porque la vía especial deroga a la vía general. Ya les puse ahí un ejemplo muy sencillo en materia de arrendamiento inmobiliario, porque llegó un particular y planteó una controversia. Y ya entonces ya definiste cuál es la vía procesal en la cual tienes que actuar. Ya no será la vía ordinaria civil, damas y caballeros, va a ser la vía de arrendamiento inmobiliario. Tendrás que meterte a leer tu Código de Procedimientos Civiles e identificar las fases procesales en materia de arrendamiento inmobiliario. Fase postulatoria, fase probatoria, fase decisoria, que las tiene. Y vas a poder detectar, por ejemplo, que en esas controversias de arrendamiento inmobiliario, a diferencia de la vía ordinaria civil, por ejemplo, a diferencia de la vía ordinaria civil, no existen una institución denominada audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. Porque el legislador, cuando creó las controversias de arrendamiento inmobiliario, por política legislativa, le está ofreciendo a los gobernados una vía especial más rápida y más expedita, más rápida y más ágil, para que obtengan una sentencia y lancen
en el caso de los arrendadores, con mayor facilidad a los inquilinos. Esa es la realidad. Se darán cuenta del contrato que tiene mayor uso, en la ciudad, por lo menos en la Ciudad de México, es el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Por cuestiones de vivienda urbana, porque ese es uno de los problemas que intenta resolver en la vía contenciosa el Código de Procedimientos Civiles. Económicamente hay datos que respaldan estas afirmaciones. Y podrás encontrar diferencias entonces en cuanto a la tramitología de una controversia del arrendamiento inmobiliario, donde tú presentas tu demanda, hay un plazo más reducido para contestarlo, existe la obligación del juzgador de señalarte automáticamente una fecha y hora para la celebración de la ley, pero simultáneamente tienes que emplazar a tu contrario y tu contrario puede contestarte la demanda e incluso puede reconvenir, ¿sí? Y esto sin que haya una audiencia previa de conciliación. Por eso es una vía especial. Se supone que es más ágil, más rápida, más expedita. Por eso se quitan algunas instituciones del ordinario civil que estamos estudiando. No estamos estudiando la controversia de arrendamiento inmobiliario. La estudiarán cuando lleven ustedes algún asunto relativo con esa situación. Otro orden, cuando ustedes vean su derecho familiar y toda la serie de controversias que ustedes pueden encontrar en el ámbito del derecho familiar, van a encontrar tanto las controversias del orden familiar como el juicio oral en materia familiar. Les va a ser de mucha utilidad, por lo menos esta clase, para cuando lleguen a ese nivel de estudios. Pero no me quiero adelantar porque todavía no llegan, ya llegarán y les será de mucha utilidad tanto la controversia del orden familiar como el proceso oral familiar. El proceso oral familiar que durante el curso vamos a ver es un proceso especial a 2 audiencias, al igual que el proceso ordinario civil. Las 2 audiencias del ordinario civil es audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales y la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. En el ámbito del oral civil, audiencia preliminar y audiencia de juicio. Ahí sí tenemos 2 audiencias. No así, por ejemplo, en el juicio de nulidad, en la nulidad de juicio concluido, o en el juicio de levantamiento de acta de resignación sexogenética, o en el juicio de pago de daños culposos por tránsito de vehículos. Este último es sumamente ágil, pero es especial, obedece a presupuestos especiales y tiende a resolver una problemática específica en la Ciudad de México. No me meto a la jurisdicción voluntaria porque son actos prejudiciales, ni a los actos prejudiciales, que los vamos a ver enseguida, pero ¿cómo decidir entre el proceso ordinario civil? Esa fue mi pregunta, y un proceso especial. Tienes que buscar si existe una vía especial para tu problemática. Otro ejemplo, maestro, yo tengo una escritura de propiedad por la cual se me vendió un inmueble y este inmueble del cual yo soy dueño se encuentra registrado en el, vale la redundancia, en el registro público de la propiedad del comercio. Pues resulta de que a esta situación, en este caso, fíjese de que el día de ayer me invadieron, se metió gente a mi terreno, pusieron pancartas de un partido político, ya bardearon, ya se metieron ahí a ese inmueble. ¿Qué puedo hacer en la vía civil? Tendrás que preguntarte, ¿existe una vía especial para tratar el asunto, por ejemplo, el interdicto de recuperación de la posesión? ¿Existe juicio de interdicción, juicio de interdicto de recuperación o retención de la posesión, por ejemplo? Examinas todo tu catálogo de procesos especiales y vas a decir, no existe una vía especial. En ese caso,
vas a tener que acudir a tu vía general. El ordinario civil tendrá que ser el modelo de tramitación para que tú puedas ejercitar un interdicto de retener o recuperar la posesión de un inmueble. Por ejemplo, espero haber sido claro en cuanto de cuándo decides ejercer un procedimiento ordinario y cuándo debes ejercer un procedimiento especial. Hasta aquí, mis estimados alumnos, ¿tendrán duda? No, sí es claro, profesor. Ah, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante, mis estimados alumnos. Fíjate de que dentro de tu temática tienes un aspecto que se regula, que tiene que ver con actos prejudiciales. Primero tienes que entender también, por otra parte, de que existen una cuestión que se llaman formalidades esenciales del procedimiento. Así lo dice la Constitución, así lo dice nuestra Carta Magna. Son estándares constitucionales que están señalados ahí. Son muy importantes que de antemano los puedan entender y así reiteradamente la Suprema Corte y los tribunales federales han establecido cuáles son las formalidades esenciales de los procesos o de los procedimientos. A ustedes les va a sonar muy fácil entender esta cuestión terminológica del debido proceso. Se los traerán mucho a colación sus maestros de teoría del proceso o de derecho procesal de cualquier nivel o en cualquier sistema universitario. Actualmente está muy en boga, sobre todo en la arena penal, el due process of law, que es la cláusula anglosajona, que es la cláusula del debido proceso legal, así se llama, del due process of law. Estas formalidades esenciales del procedimiento constituyen, damas y caballeros, una de las partes medulares de esa cláusula due process of law, del debido proceso. Si tú quieres atender al debido proceso, al menos tienes que respetar estas formalidades en todos los procesos y me atrevo a decir en todos los procedimientos. No te he establecido todavía la distinción. Ya te dije que el proceso tiende a solucionar un conflicto. Los procedimientos son más restringidos y también puedes obtener algunas cosas. De hecho, los procesos están construidos con base en pequeños procedimientos. Sin embargo, en la práctica van a ustedes a detectar de que constantemente se confunden la terminología de proceso, procedimiento y juicio. Pero es importante irla describiendo, irla delimitando para que no haya lugar a dudas. O bien, introducir las aclaraciones correspondientes cuando estamos empleando una palabra que en realidad debería de ser de otra índole. Cuando hablo en este caso, cuando hablo de las formalidades esenciales del procedimiento, estoy hablando de las formalidades esenciales del proceso. ¿De acuerdo? Pero así está redactada la Carta Magna. Yo no, ya cuando nací así estaba redactada. También cuando ustedes llegaron a la carrera, así estaba. No es nuestro problema de que digan unas cosas, pero sí es importante hacer la aclaración. Si tú quieres entender el debido proceso, primero tendrás que conceder el óptimo emplazamiento o citación a juicio. Eso es muy importante, que tu contrario esté debidamente emplazado, debidamente llamado a juicio, debidamente citado. Si no está emplazado, si no está debidamente citado, si no está debidamente llamado a juicio, tu contrario o el tercero no están integrando correctamente la relación jurídico-procesal, actor, juez y demandado. Es un triángulo. ¿Sí? Entonces, tendrás que tener, número uno, dice la Corte, la oportunidad de haber emplazado correctamente, de haberlo citado, de haberlo llamado a juicio, para que comparezca a deducir sus derechos,
defenderse, a que pueda hacer uso de su derecho de defensa. Cuando no emplazas a una persona, es como si le estuvieras colocando una venda y la tuvieras maniatada sin enterarse de todo lo que le estás haciendo. Eso no es posible. Eso es inadmisible en un Estado constitucional de derecho. Segunda formalidad. Las partes tienen el derecho de probar sus hechos en los procesos. Una vez citado, una vez que ya tomaste conocimiento de lo que se te está reclamando, de lo que se te está exigiendo, o bien tú compareciste a exigir, pero tu contrario te está reconviniendo, te está comandando, tú también tendrás en su oportunidad para contestar esa reconvención o contrademanda, que conocer cuáles son los extremos de las acciones que te están ejercitando en vía de reconvención. Por tanto, es indispensable de que tú, si conoces los hechos, tengas el elemental deber de probarlos. Las partes, por tanto, tienen el derecho de probar, de allegar elementos probatorios, probanzas. Las vamos a lo largo del curso. Confesional, documental, testimonial, pericial, presuncional, pruebas electrónicas, en fin, el catálogo es muy amplio. Pero esta formalidad es importante. Cuando una persona no tiene la posibilidad de probar en juicio, ¿sí? Cuando no tiene la posibilidad de acreditar sus hechos, se le está dejando en estado de indefensión. Eso es muy importante que lo sepan. Está en estado de indefensión. Tercer elemento, oportunidad de las partes para expresar alegatos. Fíjate que en los procesos vemos que existen etapas conclusivas o etapas en las cuales hay un cierre de instrucción. ¿Por qué se denomina auto de cierre de instrucción? Porque durante el proceso tú estás instruyendo a alguien, tú le estás allegando conocimiento, estás elaborando, le estás dotando de instrucción. ¿A quién estamos? A ver, aquí les pregunto, si hay una instrucción, ¿a quién estamos instruyendo? Las partes, ¿a quién están instruyendo? Les pregunto a ustedes. Conténganlo. Ajá, ¿de qué lo estás instruyendo? De la problemática. Exactamente. Le estás dando, estás Puede llegar. colaborando. ¿Cómo? Se le dan los elementos para que el juez determine quién es el que, para que pueda juzgar. Exactamente. Dicen bien. El juez, que ya de por sí es un perito en derecho, es un ser instruido. Bueno, en cada uno de los procesos en los que interviene, tiene que estar alimentado en un proceso cognoscitivo de instrucción de cuáles son los hechos de la litis, cuál es el tema del litigio. Por eso se llama fase de instrucción. El maestro Gómez Lara habla de la fase de instrucción y de la fase de juicio. Nada más dos. Bueno, a mí me gusta más desarrollar las fases procesales. Pero cuando tú dices la oportunidad de las partes para expresar alegatos, cuando cierra la instrucción, antes del cierre de instrucción, las partes formulan conclusiones o alegatos. ¿De qué alegan? Alegan de que durante el proceso tuvieron la oportunidad de acreditar los elementos de su acción o los elementos de sus excepciones. Dirían los penalistas, me voy a meter un poquito en el ámbito penal, del ámbito del nuevo sistema de justicia penal, que hay una fase de apertura de alegatos y hay alegatos de clausura. A lo mejor a ustedes les sonará familiar terminología, ¿sí? También en el proceso civil hay una oportunidad de brindar alegatos en los escritos de demanda y contestación, alegatos de apertura, y estos alegatos escritos son todos los elementos conclusivos con los cuales tú cierras
tu participación en un proceso. Espero haber sido claro, porque la Corte, cuando dice las partes tienen el derecho de expresar alegatos, aunque sea una fase pequeñita, aunque sea una fase casi que en muchos juzgados la resumen en 1 o 2 líneas del acta de la audiencia, es muy importante que las partes tengan la posibilidad de ejercer, ya sea en forma oral o en forma escrita en los procesos civiles, esta oportunidad de expresar los alegatos. Obviamente, en los juzgados, sabiendo la importancia de esta fase procesal, que es muy importante, generalmente dan por sentado las partes, y escriben así, las partes alegaron lo que a su derecho convino, para salvar cualquier posibilidad de impugnación a la ausencia de la oportunidad de las partes de brindar o de expresar sus alegatos. Este tercer elemento también conforma las formalidades esenciales del procedimiento. Y la cuarta formalidad, aquí les puse, los juicios o procedimientos deben concluir con una resolución definitiva, motivada y fundada, es decir, justificada. Pero en realidad, este punto número 4 se refiere a la impugnación, al principio de impugnación. Si bien los procesos concluyen con una resolución que intelectualmente debe estar justificada, dado que debe estar motivada y fundada y motivada, esto significa que las partes tienen derecho de impugnar, ¿sí? Tienen ese derecho. De que no lo hagan, también tienen el derecho de no impugnar una resolución o una sentencia. Pero esto es muy importante. Incluso en la terminología actual de los derechos humanos de la Convención Americana, las partes tienen derecho a un recurso ágil y expedito. Eso es muy importante que lo vayan también visualizando en el ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos. Perdón. Bueno, toda esta introducción, ¿por qué les doy toda esta introducción? Nuestro proceso civil es un proceso rogado, es un proceso de justicia rogada. ¿Qué entienden? Aquí les pregunto, ¿qué entienden por justicia rogada? Díganme. Que solo lo que pidas es lo que te van a dar. Es lo que se solicita, ¿no? La pretensión que se tiene. Ajá. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? Dígame. Aquí voy a dejarlos descansar un ratito de la presentación. Díganme. Bueno, ya no quieren decir. Se supone que Ponga atención a todo. Disculpe. Ajá, dime. Se supone que en el inicio de la demanda tiene que ser por escrito y debe de estar las pretensiones, qué es lo que yo deseo, qué es lo que solicito. Entonces, yo así lo entiendo. Ok. Cuando yo hablo, estimados alumnos y alumnas, cuando yo hablo de justicia rogada, estoy hablando de los ruegos, de un ruego. ¿Por qué? Porque nuestros procesos de la familia romano-germánica, la justicia europea continental de donde venimos, nosotros, nuestro proceso está inscrito en esa tradición jurídica. Nosotros tenemos que rogarle a una autoridad, así es una justicia rogada. Te ruego, por favor, que me auxilies en esta controversia. ¿Sí? Te ruego, pretor, que vengas y me impartas justicia. Estos son los elementos de mi diferencia con perengano de tal. Entonces sí, el pretor viene y a tu ruego, fija frase, a tu ruego viene e interviene, te auxilia, compone o trata de componer, llama a juicio al contrario y trata de componer la solución. Nuestro sistema de justicia es rogado porque no puede, porque es contrario a oficioso.
no es de oficio. ¿Captan esa diferencia? Nosotros le pedimos el auxilio al órgano jurisdiccional. ¿Cómo le pedimos ese auxilio? A través de una demanda. Estamos actuando por iniciativa de parte, a interés de parte. Nosotros le estamos diciendo, tengo yo esta controversia. ¿Qué es lo contrario a oficioso? Si fuera oficioso, los juzgados de oficio se ocuparían de las controversias sin que nadie se los pidiera. Obviamente eso ocurre. Por eso están ustedes aquí, porque ustedes están entrenando para llevar a cabo estos actos de justicia rogada. ¿Sí? ¿Estamos sincronizados en ese pensamiento? Sí, profesor. Muy bien. Queda claro. Perfecto. Muy bien. Vamos a caminar un poquito más rápido, porque les tengo que explicar brevemente. Llevamos muy buen tiempo, no se preocupen, pero tampoco mi intención es cansarlos o agotarlos, porque yo sé que todos están en un esfuerzo de venir y de atender esta asesoría. Si no tienen alguna pregunta en particular, voy a continuar. Me voy a enfilar hacia las fases prejudiciales, Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, favor de atender el 193 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Me voy a concentrar en unas instituciones muy curiosas que se llaman providencias precautorias, únicamente para dejarles semblanteado el aspecto de las fases prejudiciales. Si bien estamos inscritos en un sistema de justicia civil rogado, si bien así lo tenemos en consideración, las partes tienen el derecho, en este caso el actor, tiene el derecho de preparar sus controversias, sus juicios. Miren ustedes, llevaron su teoría del proceso y ustedes vieron por lo menos la noción académica, la noción doctrinal de lo que es una acción y de lo que es una excepción. Lo llevaron de una manera pues básica, de una manera correcta, porque pues sus maestros les pidieron desarrollar esa unidad, la unidad correspondiente a acción y excepción. Y ustedes saben de que la vía para acceder, la llave, por así decirlo, la llave con la cual vamos a abrir la puerta de la justicia rogada en materia civil, es la acción. Y la acción, en el Código de Procedimientos Civiles, mis estimados amigos, tenemos un capítulo introductorio en los primeros artículos que enumera la mayor parte de las acciones, pero simplemente de una manera enunciativa, más no limitativa. Estoy hablando como notario. Enunciativo quiere decir, aquí están algunas de las acciones, pero no son todas. Para que comprendan eso de que las enumera de manera enunciativa, las cita de manera enunciativa, más no limitativa. Podrán encontrar en su Código de Procedimientos Civiles, que quiero compartir pantalla también con relación a este tema, para que le vayan entendiendo a esta terminología. Estoy empleando uno que me encontré por ahí, podrán ustedes voy a procurarles mandarle el de las fuentes, el de la fuente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Si no les llega, les pido que lo detecten, que lo traigan a la vista ustedes mismos, pero aquí les estoy compartiendo esta pantallita. Mira. Aquí estamos viendo ya esta pantallita, estamos viendo el código, ¿verdad? Maestro. Vas a ver, mi estimado alumno, mi estimada alumna, aquí en el título primero hay acciones, excepciones. Este artículo 1 deposita la cuestión en el interés
de que una autoridad declare o constituye el interés para intervenir en un proceso judicial es revelador de la justicia rogada de la cual yo les estoy diciendo. Obviamente, quien no tiene interés no acude ante la autoridad judicial. Solo aquel que tenga interés. ¿Y quién tiene interés? El que está agraviado, el que se está quejando. Esta terminología de interés, del interés, sobre todo en el ámbito de la representación particular de los gobernados, esta terminología sobre el interés la van ustedes a desarrollar con amplitud cuando ustedes estén en su materia de amparo, porque en su materia de amparo, que también forma parte de una justicia rogada, porque solamente aquel que tiene un agravio personal y directo tiene la opción, no está obligado, tiene la opción de ir a solicitar el amparo y protección de la justicia de la Unión. Bueno, este interés en materia civil, en materia civilista, revela por lo menos la titularidad de un derecho subjetivo que tienes que acreditar. En materia de amparo, no necesariamente. Ese interés es mucho más amplio. Evidentemente cubre el interés del derecho subjetivo que tienes que acreditar, pero también hay un interés difuso. Hay un interés más amplio que protege a una colectividad y al cual tú te estás sumando en tu acción de amparo. Esa es una de las adecuaciones más importantes en materia de amparo con relación al interés. Pero en materia civil estricta, damas y caballeros, tu interés deriva de un derecho subjetivo. Por ejemplo, el derecho subjetivo de la propiedad. Por ejemplo, la propiedad la tendrás que acreditar con tu escritura, con tu contrato de compraventa. Tendrás un interés derivado de tu derecho subjetivo de posesión. La posesión que puede ser formalizada o precaria. Pongo un ejemplo. Me da en comodato mi tío un inmueble para que yo ocupe durante mis estudios universitarios su departamento porque me quedan cerca de CEU. Pero yo me voy a obligar en vía de este comodato. Comodato quiere decir que no se lo voy a, no le tengo que pagar una renta, pero sí tengo pues que hacer el aseo del inmueble, tengo que pagarle a la señora que viene a lavarme la ropa, tengo que pagar la electricidad, el gas, el mantenimiento, estos gastos mínimos. Me dice mi tío, yo te presto este inmueble porque está cerca de CEU, pero tú te haces cargo de tus gastos y si te cortan el gas es que tú eres el que no estás cumpliendo con tu obligación, y si no tienes internet en casa es porque lo tienes que contratar, no te lo voy a pagar yo. Ah, bueno, cuando este niño o esta niña dice yo soy comodataria, pues tendrá que acreditar en una probable controversia su calidad de comodataria, ya sea con el contrato escrito o ya sea con algunos otros mecanismos con los cuales pueda disponer. Tienes que acreditar entonces tu interés. Cuando yo digo yo soy el posesionario, soy posesionario porque tengo un usufructo establecido en esta escritura pública, tengo el usufructo de este inmueble y lo tengo porque el notario público número de la Ciudad de México me lo estableció derivado de un contrato de donación que celebraron estas personas, pero a mí me dieron el usufructo vitalicio para que yo ocupe este inmueble y este usufructo vitalicio está inscrito en el registro público de la propiedad. Soy posesionario, sí, en calidad de usufructuario. Y aquí está mi medio. Aquí estoy acreditando mi interés para intervenir en una contienda. En materia civil es muy raro que haya un interés difuso para intervenir en una contienda. Es muy raro. Tendrás por lo menos que acreditar ese interés. Y cuando no puedas acreditarlo,
el propio código te dice, te voy a ayudar un poquito para que tú puedas acreditar ese interés en participar en una contienda. Pero le estaba diciendo de que en este código pueden ver, por ejemplo, algunas acciones. Mira, artículo 7. Pueden ser demandados en reivindicación, aunque no posean la cosa. Por ejemplo, al adquirente con justo título y de buena fe le compete la acción para que cuando no haya prescrito se le restituya la cosa con sus frutos y accesiones. Por ejemplo, procede, aquí ya le está poniendo nombre, procede la acción negatoria en estos casos. Procede la acción confesoria en estos otros casos. Procede la acción hipotecaria con estas finalidades y en estos casos. Pero procede la petición de herencia. Por aquí viene una, estoy simplemente dándoles un repaso muy de estas acciones. Estas acciones no son todas, ojo, no son todas, porque ¿de dónde derivas tu acción para intervenir? La derivas de tu ley sustantiva, de tu código civil, que es donde debería de estar establecido el derecho. Y si el derecho está establecido en el código civil, este código únicamente, a pesar de enumerar bien bonitas algunas acciones, este código civil está para ejercitar el derecho establecido en el Código Civil. Por eso, ni están todas las acciones aquí, hay que buscarlas en el Código Civil, las restantes o las que tengan relación con tu asunto. Mira, aquí te están hablando de los terceros, artículo 21. Léelo con calma para que veas esta situación. El tercerista también, mira, aquí ya te está hablando de las acciones del Estado civil. Habla de una manera muy genérica. El artículo 24. Tendrás que ocuparte de buscarlas en el Código Civil para precisar las relativas al nacimiento, defunción, matrimonio. Es muy importante que cuentes con un elemento sustantivo de apoyo. Mira, las acciones personales con estas dos líneas te están abarcando muchos párrafos de tu código civil en materia de obligaciones y contratos. Estos dos artículos introducen el tema o la temática de las acciones personales. Habla de un enriquecimiento sin causa, de unas acciones mancomunadas, en fin, habla de muchas cosas relativas a la acción, a las acciones y a ciertas modalidades de ejercicio de las acciones. ¿Sí? No me voy a detener en este punto. Voy a responder lo primero que yo te dije a raíz de nuestra justicia rogada. Tienes que acreditar tu interés. Voy a correr hasta el 193. Perdón por correr al 193. En nuestro sistema de justicia civil rogado, tienes por lo menos, aquí están, actos prejudiciales, que acreditar plenamente tu interés subjetivo de propiedad, tu interés subjetivo de posesión, tu interés subjetivo de heredar, por ejemplo. Tienes que acreditarlo a plenitud. ¿Y qué me podrás decir? Maestro, sí tengo este interés subjetivo, pero me falta la materialización. Me falta concretarlo en un documento y que ese documento sea escrito sea perfeccionado por las autoridades judiciales. Como fase prejudicial, el Código de Procedimientos Civiles te establece estas valiosas herramientas de medios preparatorios a juicio ejecutivo en general. Es muy importante saberlas porque te permiten perfeccionar tu interés, perfeccionar la acreditación de tu titularidad del interés subjetivo que vas a desarrollar o que vas a oponer en un juicio, ¿eh? Ojo. Y como muestra, te regalo esta joyita.
Caso concreto. Voy a partir de un caso hipotético para que le entiendan bien a qué se refiere este negocio de los medios preparatorios. Muy importante manejarlos porque los medios preparatorios son una pequeña joyita que solamente se le ofrece a quien sabe, a la persona que sabe utilizarlos, que sabe ejercerlos con precisión, con sabiduría y para evitar dispendio de recursos y para evitar años y años en los procesos. Caso concreto. Yo tengo que acreditar mi interés, necesito acreditar mi interés y de hecho lo tengo acreditado. Soy dueño de un inmueble, ¿sí? Y yo represento al tío del estudiante, este estudiante que está en el departamento del tío, muy cerca de Ciudad Universitaria, que de muy buena fe el tío le dio la posesión de este departamento, pero se lo dio en 1989, cuando este jovencito tenía 19 años, pues ya este jovencito ya tiene 50 años y sigue siendo jovencito y nada de estudiar, tiene 35 años de moroso porque no, ni se para las clases en la Facultad de Derecho y ya ha metido a cuantas personas ha podido ir a su domicilio, ha tenido varias parejas, es un desastre este muchachito que a los 19 años le dan su inmueble y lo tiene del nabo. Y el tío que ya lo tiene hasta coronilla este jovencito, le dice al abogado, fíjate que yo nunca le di un contrato escrito a mi sobrino en calidad de comodatario. Nunca se lo di porque le tenía yo mucha confianza, pero murieron sus papás y ya se quedó con el inmueble. Y ya la última vez que yo fui en presencia de testigos a pedirle, por favor, desocupa ese inmueble, me maltrató, me dijo que no me va a devolver el inmueble y que le haga como quiera. Bueno, pues damas y caballeros, para eso están los juicios, los medios preparatorios. Si el tío tiene su escritura de propiedad y él quiere ejercer, pero no tiene el contrato de comodato escrito, quiere ejercer una acción de desocupación del inmueble, pero le falta acreditar ese aspecto esencial. Es el propietario, y el propietario puede dar en comodato sus propiedades a quien se le dé la gana y como se le dé la gana. Pero en este caso, para despachar a este sobrino ingrato, al cual no le ha vendido el inmueble, ojo, no se lo regaló, se lo dio en comodato, pues necesita que este contrato quede perfeccionado en la vía medios preparatorios a fin de irle al juez. Fíjate de que con tal fecha fui y le pedí a este sujeto que tuviera la amabilidad de desocupar este inmueble que le di en comodato y que me lo restituya, porque ya lo quiero vender. No me interesa tenerlo ahí al garete y ya este señor ya tiene 20, 30 años con él y lo tiene patas para arriba este inmueble y ya lo quiero recuperar, lo quiero poner en orden porque ya se lo quiero yo donar a otra persona, lo quiero dejar bien arreglado, lo quiero vender, yo quiero irme de viaje, quiero hacer como yo quiera. Fracción primera, artículo 193. El juicio, proceso, podrá prepararse pidiendo declaración bajo protesta el que pretende demandar, en este caso el tío, de aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o bien a la calidad de su posesión o tenencia. Fíjate, respecto a un hecho relativo a la calidad de su posesión o tenencia. Yo le tengo que informar al juzgador en un escrito que no es de demanda, sino una solicitud de medios preparatorios dirigida en contra de este sobrino ingrato. El tío tendrá que decir, vengo en mi calidad de titular del inmueble ubicado en tal parte a ejercer con base en el artículo 103, fracción primera,
que mi sobrino declare bajo protesta de decir verdad en calidad, cuál es la calidad de la posesión o tenencia que tiene con relación a mi inmueble. Y tendrá que introducir este señor, el tío, tendrá que introducir los hechos que le consten bajo protesta de decir verdad. Te vengo a decir, señor juez, en tal año le di, mi sobrino estudiaba en la Facultad de Derecho de la UNAM, con tal fecha yo le di la posesión en presencia de estos testigos para que le quedara muy cerca de el domicilio de sus estudios. Sin embargo, han pasado 20 años y ni se tituló, es un vago, vive y tiene en muy malas condiciones el inmueble y yo lo necesito, pero nunca suscribí un contrato de comodato, por lo cual necesito que señales fecha y hora para que venga a producir su declaración y dar, bajo protesta de decir verdad, cuál es la calidad de su posesión. Obviamente, te estás precaviendo de muchas tarugadas que ocurren en los juzgados. Este señor, ¿cuál es el beneficio de estos medios preparatorios? El beneficio de estos medios preparatorios, por ejemplo, es de que si no los instauras oportunamente y tú vas y ejerces una acción directa, prescindiendo de tus medios preparatorios, como podría ser la acción reivindicatoria en contra de tu sobrino, que también podría prosperar, bueno, pues lo estás quitando a que este sobrino, si está en muy malos términos contigo, pues te oponga en vía de reconvención cualquier tarugada, como podría ser el hecho de que me vendió mi tío verbalmente este inmueble y no lo ocupo en calidad de comodatario. Yo soy el titular y vengo a reconvenir la prescripción positiva del inmueble. ¿Me entienden? ¿Entienden la relevancia de los medios preparatorios? Me estoy ahorrando, aparte de un disgusto familiar, el hecho de que el abogado de mi sobrino lo mal aconseje y me quiera privar de mi propiedad y de mi posesión. Y esta clase de asuntos casi no se da en nuestro medio, ¿eh? Eso se dará en Alemania o se dará en Suecia. Aquí casi todo mundo se pelea con muy buena fe. Casi no se da. En Veracruz no se da en Yucatán, en Sinaloa, en la Ciudad de México eso no se da, ¿eh? Pero si en lugar de meternos directamente al pleito, preparamos esta acción, entonces sí, ven para acá, sobrino. Ven para acá, te voy a demandar en vía de medios preparatorios. No te voy a demandar ahorita que te largues. Nada más quiero que bajo protesta de decir verdad, me digas en calidad de que tienes la posesión. El día y hora de la audiencia, el abogado del tío, va a tener que formular posiciones en un sobre cerrado como una prueba confesional, mismas que van en pública audiencia, que tendrán que ser calificadas de legales por el juez, y el sobrino tendrá que acudir apercibido de la imposición de una medida de apremio. Estamos en medios preparatorios, no estamos desahogando una confesional anticipada. Les aclaro, funciona como una confesional anticipada, pero estoy hablando de esta calidad o posesión de la tenencia en esta vía medios preparatorios. Entonces sí, el sobrino va a tener que responder en calidad de que ¿eres dueño del inmueble? ¿Sí o no? Pues no. ¿Eres comodatario? O sea, ¿tienes la posesión porque tu tío te la dio? Pues sí. Vas a tener que construir los elementos de tu contrato de comodato a través de tus preguntas para que te las responda el sobrino y para que vayas perfeccionando y que tengas en una declaración escrita al juzgador ese contrato de comodato que por buena fe, por buena gente el tío nunca se lo dio a firmar. Mal consejo a todos ustedes, aunque sean sus familiares, denles a firmar su contrato de comodato a las personas a las que en algún momento les van y les imploran, ayúdame, me quedé sin vivienda, y de buena gente le vas y le rentas un cuarto, hazle firmar un contratito de comodato. No seas malo,
ayúdate, que yo te ayudaré, porque luego el problema es para despachar, porque después de 2, 3, 4, 20 años, el dueño ya se posesionó, ya se quedó con el inmueble, y ahora sácalo. Entonces mejor pon en orden esta situación. Cuando tú, en una actitud ética y correcta, quieres ayudar a tu familiar, o a un máxime, a un extraño, que te firme un contratito, ¿no? Y que te firme que va a estar ahí por lo menos 6 meses, y que en 6 meses que te lo devuelva, ¿no? Para que no se quede ahí por los siglos de los siglos. Entonces, mis queridos alumnos, para eso sirven los medios preparatorios, para preparar una acción o para preparar una excepción. Podrán ustedes examinar, por ejemplo, valga la redundancia, fíjate, examen de testigos. También opera como una admisión de la testimonial, o sea, como una testimonial anticipada, cuando los testigos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida. Pero te tengo que aclarar algo. Si tú vas a solicitar el examen de testigos que se encuentren en edad avanzada o en peligro de perder la vida, fíjate, para preparar una acción que no pueda deducirse todavía, o bien para probar alguna excepción, como podría ser la excepción de pago, por ejemplo, o podría ser la excepción de subrogación del adeudo, por ejemplo, y que estos ancianos o estas ancianas les conste que tú ya pagaste o que tú celebraste un contrato nuevo, por ejemplo, bueno, tienes que seguir las reglas de la prueba testimonial y tienes que citar a tu contrario, al contrario que va a ser en el juicio, para que el contrario tenga la posibilidad de comparecer a esa audiencia de examen de testigos a formular repreguntas. Recuerden que la testimonial, al igual que la pericial, son probanzas de índole colegiado. Se integran con dos, el actor y el demandado, el perito del actor, el perito del demandado. El testimonio el testigo del actor, pero con sujeción a las repreguntas del demandado, para que integre bien, para que haya oportunidad de brindarle el principio del contradictorio, de la contradicción, que pueda, que no quede en estado de indefensión el contrario. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? Para algunas otras actividades también son importantes, como es el ámbito de la presentación de documentos o de cuentas, o la exhibición de testamentos, cuando tú ya tuviste o alguien tuvo la desgracia de perder a un familiar y pues el testamento se hace perdedizo, también tienes la oportunidad de pedir la exhibición de este testamento. Otro ejemplito, para que no nos cansemos en esta situación, otro ejemplo, muy útil. En materia civil, existen medios preparatorios de juicio ejecutivo civil. También lo existen en materia mercantil. En materia mercantil son de mayor utilidad, toda vez de que en la actualidad casi todas las controversias o las transacciones que se hacen en el sistema financiero mexicano son de índole mercantil. Pero también puede haber adeudos de índole civil, no se preocupen, también adeudos de índole civil. Es muy importante, por ejemplo, que el juicio ejecutivo, en este caso civil, o en su momento el juicio ejecutivo mercantil, se pueda preparar pidiendo la confesión judicial del deudor. Eso es muy importante. Hay muchos abogados que actúan cuando se les da un pagaré, se ponen muy contentos cuando se les da un cheque que no fue cobrado, una letra de cambio, todavía existen las letras de cambio reguladas y por ahí todavía habrá algunas. En fin, se ponen muy contentos, ¿por qué? Porque así ya pueden instaurar su juicio ejecutivo mercantil y pueden ir a amenazar al deudor, a despojar, a embargarlo y a despojarlo de esos adeudos, ¿no? Que tienen. Se ponen muy contentos porque el ejecutivo mercantil
llegas rápido y embargas. Bueno, esta vía privilegiada te da la oportunidad de preparar un título ejecutivo. Un título ejecutivo que será en este caso la confesión judicial que haga el deudor de un adeudo, por ejemplo. Una viuda le prestó a su hermana 300,000 pesos, se los prestó, no tiene no tiene ánimo de lucro, no es comerciante, se lo dio incluso en efectivo, ¿sí? Puede haber 30,000, pongamos que le prestó 30,000 pesos a su hermana, le hizo firmar un recibo, sí, la pobrecita señora, necesitaba en este momento su hermana esta cantidad, pero ya pasaron 5 años después de que le prestó esta viuda estos 300,000 pesos o dólares, y nada más se quedó con ese papelito, y va con el abogado y le dice, necesito cobrar ipso facto este adeudo, porque ya mi hermana está muy enferma, pero además está ya delirando, ya no me conoce, no quiere pagarme. Una vía para que ustedes accedan rápido al cobro es preparar el juicio ejecutivo, en este caso civil, a través de la confesión judicial del adeudo. Ojo, cuando hay confesión judicial, tiene que comparecer el presunto demandado, el deudor, tiene que comparecer ante la presencia judicial y tiene que enunciar algo que no les he dicho, pero que es muy importante. Conducirse bajo protesta de decir verdad. Tomen en cuenta que la infracción a la protesta legal de conducirse con verdad ante una autoridad jurisdiccional es un delito. Tomen en cuenta esa situación. Cuando ustedes comparezcan o pidan la comparecencia de una persona en estos medios o en un proceso civil, tomarán ustedes en consideración de que si la persona que les está confesando algo, si se está conduciendo con falsedad, está incurriendo en un delito. No es un juego, por eso. Hay casos muy notables de personas muy adineradas de que le mintieron a un juez en el desarrollo de una audiencia y pues tuvieron la desventura de estrenar el nuevo sistema de justicia penal y están en el reclusorio, o estuvieron en el reclusorio, son personas públicas, omito decirlas, pero en las noticias frecuentemente se citan esos casos de personajes que se les ocurre a comparecer en una audiencia y conducirse con falsedad, están incurriendo en un delito. Entonces les dejo semblanteadas esas posibilidades de medios preparatorios a juicio ejecutivo civil o medios preparatorios del juicio en general, y les pregunto a ustedes si tienen hasta este momento alguna duda que quieran ustedes cuestionarme. Pues en mi caso no es ninguna, al contrario, es algo muy interesante, le agradezco mucho su tiempo. Usted me comentaba que nos iba a facilitar el video. ¿El medio por el cual nos lo va a facilitar es en Facebook o cuál? No, el medio es por el Google Classroom. No los he solicitado, ahorita los solicito que terminen. Ya llevaremos 2 sesiones y con mucho gusto ustedes van a poder tener estos materiales, este material pues grabado en realidad, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, muy claro, gracias. Muy bien. Vamos a seguir adelante, por favor. Me es muy importante desarrollar, tenemos que llegar hasta el tema, por lo menos, de la demanda. Estamos ciertos, ¿verdad? Así es. Sí, profesor, sí. Hasta el tema de la demanda. Muy bien.
déjenme abrirles el otro material. Hay una cuestión ahí, no sé si quieran preguntarme algo sobre los procesos orales civiles en cuanto a la determinación de la cuantía. Ahí les pregunto, a lo mejor ya con el material ya lo leyeron, ya les está quedando más claro, no sé si quieran alguna explicación adicional. Ahí les tengo que preguntar. A ver, díganme, por favor. En este caso es referente con la cuantía, ¿no? Y Con ya la sea si cuantía. es más de 574,000. Es una cantidad mucho más. Pero ¿les queda claro cuál es la relevancia en cuanto a la cuantía? ¿Les queda claro a todos y a todas cuál es la relevancia de la cuantía para manejar un proceso oral civil y distinguirlo apropiadamente del proceso ordinario civil? ¿Les queda claro? ¿O necesitan afinar más ese punto? Les pregunto. ¿Sería mercantil, profesor, o Ajá. civil? Civil, el proceso oral civil y el proceso ordinario civil. ¿Les queda clara la cuantía? Esa es mi pregunta. Bueno, al menos en mi caso, no tengo ningún inconveniente. Todo está bien. Ajá. ¿Te queda claro? Bien. Ok. ¿Y en el caso de las demás personas, les queda claro o necesitamos afinar esa explicación? Yo entiendo que la cuantía es lo que en este caso fija la competencia para Ajá. que, para que el proceso sea, si la cuantía es menor, oral, y si es Ajá. superior al monto, sea el proceso Ah, ordinario. exactamente. O sea, tú ya le entendiste. Entonces, quiero entender de que a los demás les queda claro de que en materia civil, hasta 690,000 pesos, estoy hablando en números redondos, en el 2020 es hasta 690,000 pesos, números redondos, de 0 hasta 690,000 pesos, puedes acudir ante un juzgado de proceso oral civil en la Ciudad de México para ejercer una acción reivindicatoria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo no escuché la cantidad, ¿me la puede indicar nuevamente, de favor? 690,000 pesos, números redondos. 2020. ¿Están claros de que hasta esa cantidad, les queda claro que hasta esa cantidad está la vía proceso oral civil? Por encima de esa cantidad tendrían que hacerlo en la vía ordinaria civil. ¿Les queda claro eso? ¿Podría repetir la cantidad, profesor, para anotarla? Aproximadamente 2020, números redondos, 690,000 pesos. Aproximadamente. Salvo error de mi parte en la cuantificación. Estas cuantías las pueden buscar en Google. Estarán actualmente en 88,000 pesos, pero estoy poniendo en números redondos en 690,000 pesos. Espero me entiendan. Sí, gracias, profesor. Muy bien. Entonces, veo que la mayor parte de ustedes sí entiende que un proceso ordinario civil se distingue con relación a un oral civil, entre otras cosas, por la cuantía o por el monto de lo que se va a reclamar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es. Sí, profesor, está muy claro. Está muy claro. Bueno, es muy importante. Por ejemplo, si yo quiero reclamar un adeudo en la forma oral civil de hasta 500,000 pesos, fíjate, ¿ante quién debo ir? Ante un juzgado de proceso escrito donde me aplique el proceso ordinario
juzgado de proceso oral civil? Oral. El de oral civil. El oral civil. Obviamente, esto es muy, qué bueno que ya identifican claramente la cuantía. Digo, esto a ustedes se les podrá hacer un poquito engorroso, pero en la práctica es muy fácil porque constantemente estas cuantías están a la vista de los justiciables y los juzgados esencialmente cuando detectan alguna infracción a esa cuantía, que se les planteen asuntos por encima de esas cantidades, ¿cuál va a ser el resultado que van a tener? ¿Qué creen que hagan? Irse por la vía ordinaria civil. Sí, pero antes, ¿qué te va a decir el juez de proceso oral civil? ¿Se va a declarar? Ah, incompetente. Incompetente. Claro. Incompetente, por supuesto. Lo primero que hacen, casi no tienen trabajo, pero cuando lo tienen, pues se declaran incompetentes, ¿no? Y eso es muy práctico para el abogado y para las partes. Si el juez de antemano te está diciendo, me estás planteando una controversia de 800, de 900 mil pesos, no soy competente, porque la ley me fija un estándar de hasta 688 mil, 690 mil pesos en números redondos en el 2020. Estas cuantías cambian año con año y se sujetan al Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Está bien. Muy bien, me queda muy claro que les aclara esta distinción y yo creo que también orientándolos adecuadamente a que hay diferencia estructural en cuanto a las audiencias en el ordinario civil, audiencia previa de conciliación, que se llama en el oral civil audiencia preliminar, que en el oral civil tiene dos funciones adicionales, pero no me voy a adelantar. Y en el ordinario civil, audiencia de alegatos y audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en el oral civil se llama audiencia de juicio, ¿sí? Salvo esas distinciones de índole estructural y denominacional, también les estoy diciendo de que en todo lo relativo a la fase postulatoria se siguen las mismas reglas. Y en todo lo relativo a la elaboración de sentencia también se siguen las mismas reglas. No así en cuanto a los recursos, mis queridos alumnos. En cuanto a los recursos, el juicio oral civil es irrecurrible en todas sus decisiones pronunciadas por el juez de proceso oral civil. En el proceso oral civil, el único recurso es contra la sentencia definitiva en la vía de amparo directo. ¿Queda claro? Ok, está bien. Muy bien. Perfecto. Qué bueno que vayamos avanzando en esta situación. Por otra parte, antes de meterme, mis queridos alumnos, ya al tema de la demanda, desarrollé una explicación con relación al tema de la demanda que está a su disposición, en mi página de Facebook. Si ustedes le aprietan, ¿sí? Si ustedes le aprietan a los vínculos que yo oportunamente establecí, ahí van a poder encontrar cada una de las pláticas que yo di en el semestre pasado. Me invito a ellas para que ustedes con calma y con posterioridad lo puedan ustedes visualizar, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a continuar, mis queridos alumnos, porque ya nos quedan unos 17 minutos todavía para que no se vayan quedando temas en el tintero. Y yo quisiera concluir efectivamente con el tema de la sentencia,
Pero antes, un tema muy importante que tiene que ver con los principios procesales. Fíjense que en las anteriores asesorías yo me basaba mucho en un texto que es de mucha utilidad para mí. Probablemente se los incorpore a ustedes para que lo vean. No es obligatorio que ustedes lo lean. Sería bueno que ustedes lo leyeran, les servirá de utilidad. Tiene relación con el tema de los principios procesales, ¿sí? Entonces, me parece muy importante que ustedes también visualicen por lo menos una enumeración muy práctica de los principios procesales. Principios procesales que se encuentran regulados en el Código de Procedimientos Civiles y se encuentran diseminados en muchas de los artículos, pero se encuentran concentrados, fíjense, dentro del Código de Procedimientos Civiles en el capítulo relativo al proceso oral familiar. Lo estoy ahorita localizando para que lo puedan ustedes ver. Aquí está el juicio oral familiar. Mira, si tienen a la mano su código de procedimientos, pueden ustedes revisar, por favor, el artículo 1020 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Les hago la aclaración, se refiere al juicio oral familiar y recoge el tema de los principios, pero está muy bien regulado, está muy sintético. Voy a compartir en estos momentos mi pantalla para que vean el artículo 1020 todos. A ver, estoy compartiendo el 1020. Ahí está. Ahí les estoy compartiendo el 1020. Mira, el 1020 refiere principios procesales. Y tú dirás, bueno, maestro, ¿y si están aplicados para el proceso oral familiar, no servirán también para los otros procesos? La respuesta es sí. Sí sirven para todos los procesos, incluido el proceso ordinario civil. Por eso es muy importante que lo tomen en consideración. Mira, oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración, dirección, impulso y preclusión procesal, que son todos estos que están enumerando, no solamente sirven para el oral familiar, sirven para todos los procesos. ¿Por qué los está señalando así el legislador? Me parece que está positivizando estos principios y está muy bien que así lo haga. Me parece que la mecánica con la cual se desarrollan actualmente los procesos orales civiles es óptima y es tendiente a mejorar constantemente. Claro, es perfectible como todo nuestro sistema de justicia, pero no está de más en forma hacer estas explicaciones para mis alumnos de que este principio, por ejemplo, de oralidad, dice, el procedimiento se desarrollará preponderantemente en audiencias orales. Yo te pregunto, en tu proceso oral, en tu proceso ordinario civil, ¿que no tienes también una audiencia de desahogo oral de las audiencias? La respuesta es sí, siempre he estado ahí en los artículos que regulan la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, de que el desahogo de las pruebas tiene que ser de modo oral. Fíjate, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es de que ahora, ideológicamente, la frase, el legislador quiere hacer énfasis. Mira, la justicia procesal oral familiar es más expedita y va a funcionar con apego a estos principios. Pero, por ejemplo, el de oralidad siempre ha estado ahí, ¿eh? No se preocupen. Si yo voy a una controversia del arrendamiento inmobiliario, mi audiencia de desahogo de pruebas y alegatos es en modo oral, ¿eh? No se preocupen. También es en modo oral. Publicidad. Las audiencias serán públicas. Pues la verdad es de que sí, son públicas cuando puede que se hagan públicas. Esa es la realidad. Las audiencias deben ser públicas. Y esa es la regla. Toma en consideración de que una controversia, cuando se suscita entre particulares,
Hay temas como los relacionados con el derecho de familia o temas muy delicados en los que conviene que el juzgador únicamente celebre esa audiencia en modo privado, de forma privada, por la delicadeza de las probanzas que se van a desahogar, por lo específico o la naturaleza de las declaraciones que pudieran suscitarse. En fin, en esos casos el juzgador tiene la prerrogativa de hacer que las audiencias se hagan y se ventilen en modo privado. Imaginen ustedes que se está desahogando un procedimiento relativo a pues sustracción a violencia familiar con relación a menores, y se tocan temas que atañen con la honra o la reputación de algunas de las partes, en tanto se tienen que declarar determinados aspectos íntimos de la vida personal de las personas, valga la redundancia, de la vida personal de los gobernados. Entonces, esa clase de audiencias, por la delicadeza de la temática, tendrán que ser expuestas de manera privada, únicamente reservadas a las partes en contienda y al juez. Pero hay otra cosa. En recientes fechas se ha regulado, se ha modificado la Ley General de Transparencia, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, de manera de que los poderes judiciales hagan públicas todas las sentencias que produzcan. Eso es un enorme avance. Obviamente aquí tenemos el principio de igualdad, que en España se llama el principio de igualdad de armas, así se llama, igualdad de armas. Las partes tienen las mismas oportunidades, derechos y cargas procesales. Obviamente hay que tener especial regulación, especial equidad en cuanto a grupos vulnerables y minorías étnicas. Eso necesitamos un esfuerzo un poco mayor de protección. Sobre la materia de los discapacitados es otro tema que tendríamos también que considerar en cuanto a los principios procesales. Este tema de la inmediación, el principio de la inmediación es muy importante, mis queridos alumnos. La regla debería de ser que el juez esté en permanente contacto con las partes en el momento de la recepción de las pruebas y de que las partes tuvieran el derecho de ser juzgadas ante el que desahogaron esas pruebas. No es lo mismo desahogar una confesional en presencia del juez que desahogarlo a través de medios telemáticos. Fíjense que este va a ser un tema muy importante ahorita que se está haciendo las adecuaciones al tema de la justicia. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el desahogo de una audiencia, la forma como se desarrolla, como se desahoga una confesional o una testimonial, dice mucho de la consistencia de un testimonio o de una declaración. Entonces, este principio de inmediación es la clave. Generalmente en los juzgados, pues los juzgados van a poder encontrarles, sobre todo en la Ciudad de México, que el lunes van a retomar en muchos de sus casos, van a retomar actividades, pues generalmente el juez está sentado en su oficina y parece que las audiencias, que son muchísimas, están siendo ventiladas por parte de los secretarios de acuerdos. De lo que se trataría es de que el juez presida los actos de desarrollo, de desahogo de pruebas. Este principio contradictorio, aquí enunciado como que las partes tienen el derecho y ser escuchadas ante las promociones de su contraparte, es muy importante, es principio de la contradicción o del contradictorio. Se los dejé vislumbrado de una manera muy tenue el principio. Las partes tienen derechos y en equilibrio procesal tienen el derecho de contradecir, de aclarar, de rebatir. El proceso civil es una contienda intelectual, pero también una contienda de pasiones. Deben de tener en consideración eso. Si una de las partes dice algo, es obvio que el contrario tenga el derecho de rebatirlo, tenga el derecho de restarle eficacia probatoria. A esto se refiere el principio del contradictorio.
pero debe ser bien manejado y bien entendido por ustedes para que en el desahogo, cuando ustedes examinemos los diversos medios probatorios, vamos a poder ver cómo se está desarrollando este procedimiento contradictorio, este modo contradictorio, este principio contradictorio dentro del desahogo de las audiencias. Pongo un ejemplo, incidente de tachas en materia de la testimonial. El incidente de tachas dirigido para restarle eficacia probatoria a la declaración o el deposado de uno de los testigos de las partes. Incidente de nulidad de confesión por error o violencia para intentar excluir una confesión arrancada por error o violencia producida por una de las partes. Incidente de objeción de documentos, incidente de falsedad de documento público, muy importante, para quitarle, excluirle relevancia probatoria a una documental presentada por las partes. Incidente de objeción de dictamen pericial, muy importante, el perito produce un dictamen pericial mismo que le es concedido por 3 días vista su contrario, el contrario tiene que rebatirlo. ¿Cómo? Incidiendo sobre él en cuanto a una objeción del resultado de las conclusiones de la experticial o del peritaje. En fin, tenemos otros principios procesales, el de la dirección procesal muy importante, el juez tiene poderes y deberes dentro del proceso. El del impulso procesal, ya lo explicamos con anterioridad, relacionado íntimamente con el principio inquisitivo del proceso. En realidad es un proceso mixto, no nada más las partes tienen el derecho de impulsarlo, el juez también tiene que colaborar con ellas para que el proceso camine adecuadamente. Preclusión y continuidad y contradicción y concentración. Me detengo en la cuestión de la concentración. Relativo. En realidad el principio de concentración es el principio de la economía procesal. ¿Por qué? Porque se desarrolla el mayor número de actos procesales en forma concentrada, en forma única, para que se ahorre tiempo y uso de recursos a las partes. Si yo en una audiencia puedo avanzar en cuanto al desahogo de todas las probanzas ofrecidas por las partes, si ninguna de ellas pide la deserción de probanzas por falta de preparación, voy a postergar, voy a permitir de que en un diferimiento de mi audiencia, pueda desahogar a aquellas que no se encuentren preparadas. Pero si todas las partes tuvieron el derecho de preparar sus pruebas y no lo hicieron, en ejecución de este principio de concentración procesal, las partes pueden pedir que se den desiertas las pruebas ofrecidas por su contrario que no hayan sido debidamente preparadas, y el juez deberá obsequiar esa petición para hacer economía procesal. Si no preparaste debidamente estas probanzas, las sacamos en tu entero perjuicio porque no las preparaste oportunamente. Bueno, ya no me dio tiempo para hablar acerca de otros temas. Sobre el tema de la demanda, está por ahí mi video que se los estoy enviando, está dentro de la aplicación académica. Si tuvieran ustedes alguna otra pregunta o alguna duda, estoy a sus órdenes, queridos colegas, para sus comentarios. Al contrario, excelente día, le agradezco todo el apoyo, el tiempo y lo bien que explica. Muy bien, muchas gracias. Mira, por ahí si están viendo esta demanda, vamos a retomarla, porque aquí tengo yo este material para que ustedes lo puedan ver y sus compañeros, para que partamos de esta situación la próxima semana y le vayamos avanzando. Mira, aquí está la demanda, que es un tema especial. Vamos avanzando todos, por favor, y vemos esta forma importante para que ustedes lo puedan ver
y les quede muy claro. ¿Qué les parece? Muy bien, profesor, gracias. Okay. Bueno, ¿Esa es la manera en la que podrá compartir en el Classroom, profesor? ¿Y el nombre de la lectura que nos comentaba hace rato, nos los podría compartir en el Classroom? Sí, también se las comparto con mucho gusto. Las subo junto con los videos. Yo tengo por lo menos, ya creo que ya se generó el de ayer y en unas horas se va a generar el del día de hoy para que lo tengan a la vista. Espero que estemos avanzando. El propósito es ese, que se avance. Estoy a su disposición también los domingos para que no quede nada fuera de explicación y para que les quede muy claro, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor, por todo. Gracias. Muy bien, pues Gracias, profesor. les agradezco. Los que se quieran seguir uniendo al Google, al WhatsApp, ya tengo a 3 personas aquí en el WhatsApp. Adelante, los que se quieran unir, todavía están en oportunidad, ¿eh? Bueno, nos vemos el próximo sábado. Gracias, profesor. Que tenga excelente semana, profesor. Gracias por todo. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Gracias, profesor. Que tenga buen día. Hasta luego.